Tengan muy buenos días. Este día tenemos la tutoría número 2 de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a esperar que los chicos se conecten para dar inicio a esta tutoría. Entonces vamos a esperar que se conecten los chicos y de esa manera daremos inicio a lo que es la tutoría. Son ahorita, sin mi hora son las 8 en punto, entonces vamos a esperar unos 10 minutos a que se conecten la mayoría y vamos a dar inicio. Hola, muy buenos días. Ahorita son las 8 en punto. Vamos a esperar unos 5 minutos que se conecten la mayoría. Muy buenos días, Nidia. Vamos a hacer la espera de unos 5 minutos, de unos 5 a 10 minutos que se conecte la mayoría para dar inicio. Buenos días, buenos días. Vamos a esperar unos 5 minutos para que se incorporen los demás compañeros de ustedes y vamos a dar inicio a lo que es la tutoría número 2 de ecuaciones diferenciales. Bueno, 2 minutos más vamos a esperar y vamos a dar inicio espero que no alcance el tiempo. Hay varios ejercicios que vamos a estar trabajando este día. Y como les menciono, algo bien importante es que ustedes tengan un cuaderno. Si pueden tener el material sería estupendo porque vamos a trabajar ejercicios. Entonces, la idea es que ustedes vayan practicando con los ejercicios y más que todo aclarando dudas porque igual vamos a discutir las soluciones de los ejercicios propuestos por el coordinador. Entonces, pero antes de discutirlos, me gustaría que ustedes los intenten. Entonces, cuando yo se los muestre, ustedes traten de escribir las ideas que tengan acerca de los ejercicios para ver sus errores luego cuando veamos la solución. Entonces, de esa manera ustedes van a ir entendiendo mucho mejor cada uno de los temas. Entonces, voy a esperar 1 minuto más, 2 minutos más y a las 8:05 estaré dando inicio a esta tutoría.
Bueno, daremos inicio. Espero que los demás se incorporen después. Quizás algo de comentarles. Como siempre, ustedes pueden escribir al chat o, o activar su audio inmediatamente por si tienen ustedes dudas con respecto a lo que vayamos desarrollando. Entonces vamos a dar inicio. Ahora sí vamos a dar inicio. Vamos a ver esta tutoría número 2 de ecuaciones diferenciales. Lo primero, vamos a trabajar los contenidos. Recuerden, estamos en la unidad número 2, donde vamos a trabajar ecuaciones lineales de primer orden. Vamos a ver un poco cómo funciona este método, cuando una función es lineal, cómo resolverla. Vamos a ver un ejemplo y vamos a trabajar un ejercicio de esto. Ecuaciones diferenciales. Vamos a ver ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a ver cuando una ecuación lineal es exacta, en qué condiciones la ecuación diferencial es exacta y cómo resolverla. Entonces, ese es el método también que vamos a trabajar. Y bien importante, los factores integrantes. Recuérdense que los factores integrantes, si ustedes ya revisaron el material, los factores integrantes me sirven para resolver ecuaciones lineales y también me van a servir para resolver ecuaciones exactas cuando las ecuaciones no sean exactas. Yo encuentro el factor integrante y ya puedo hacer una ecuación que no es exacta en ecuación exacta. Si ustedes revisaron el material en esa parte. Entonces, esos son los temas a trabajar, el contenido en la unidad número 2. Y vamos a empezar con ecuaciones lineales de primer orden. Ustedes van a ver que al inicio es algo que yo introduje el día miércoles que estuvimos trabajando. Entonces, creo que en esta parte no creo que tengan dudas. Lo primero es identificar o saber la definición de una ecuación lineal. Entonces, ustedes siempre que ustedes observen, permítanme, ahora sí, ustedes siempre que observen una ecuación de este tipo, el diferencial de y sobre el diferencial de x más una función p de x por y es igual a otra función, que en este caso le llamo q de x. Entonces, siempre que ustedes identifiquen una función de este tipo, yo le llamo función diferencial lineal y la voy a resolver utilizando el factor integrante. Entonces, eso es bien importante, como les mencionaba anteriormente. Entonces, luego ustedes pueden ver que el factor integrante que vamos a utilizar para resolver toda ecuación lineal, como mencioné, ecuación diferencial lineal, de la forma, bueno, una ecuación lineal de la forma anterior, vamos a utilizar el factor integrante ρ de x igual a el exponencial de la integral de la función p de x por el diferencial de x. Recuérdense que esta es la forma que nosotros vamos a utilizar para resolver una ecuación lineal de ese tipo. Entonces vamos a utilizar ρ de x igual a e a la elevado a la integral de la función p de x por el diferencial de x, que es d de x. Entonces yo creo que ahí no habría mayor problemas. Ahora, algo bien importante que yo les mencionaba a ustedes es que ustedes investigaran cuando una función es homogénea. ¿En qué caso se dice que no es homogénea? Entonces, es bien importante que ustedes conozcan cuando las funciones son homogéneas. Entonces, espero que ustedes hayan investigado y tengan bien claro esto. Bueno, yo acá les voy a mostrar cuando una ecuación diferencial es homogénea. Vean, en este caso, las diferenciales de primer orden, ven, esta es una ecuación diferencial lineal. Vean, acá la diferencia es que le he llamado f de x en lugar de q de x, pero al final es una función que depende de x. Permítanme eso a alguien más. Entonces, continuando, si ustedes se fijan acá, esto es una función que depende de x. Entonces, esta es una función lineal, pero vamos a decir que es homogénea cuando acá sea 0. Entonces, si esta función, es decir, la ecuación diferencial está igualada a 0, entonces podemos decir que la ecuación diferencial lineal es homogénea. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo manejen. Y además, en el caso de que esto sea igual a una función, entonces la función es no homogénea. En ese caso vamos a trabajar que la función no es homogénea.
No sé si tienen alguna pregunta. Eso es bien importante, que ustedes lo sepan identificar. Entonces, continuando, vamos a continuar. Recordemos, nosotros habíamos visto cómo resolver, bueno, el método para resolver una ecuación diferencial lineal. Esto sí lo estábamos viendo en general. Esto en general yo se los explicaba y este es el método que aparece ahí en su folleto. Si ustedes tienen ese folleto, esto no, ya no se los voy a comentar detenidamente porque eso es lo que estuvimos trabajando el día miércoles. Entonces, en pocas palabras, resolver una ecuación diferencial, lo voy a explicar en general, es encontrar el factor integrante. Sabemos que el factor integrante es rho de x por e elevado a la integral de e de x, que es esto que aparece acá. Entonces, el primer paso es encontrar el factor integrante, que es esto, es decir, vamos a integrar, identificar la función p de x, integrar, y luego cuando yo lo encuentre, voy a multiplicar toda la ecuación diferencial lineal por el factor integrante. Y eso es lo que aparece en esta parte. Como les menciono, ya no me voy a detener a explicar esto porque ya es lo que estuvimos viendo el miércoles. Entonces, y al final, cuando yo haga la multiplicación de la ecuación diferencial por el factor integrante, lo siguiente es, si ustedes se fijan, es ver que lo que aparece en el miembro izquierdo de la ecuación es el diferencial de la función y que ando buscando, que es la solución, por el factor integrante. Entonces, luego que ya identifique eso, hago la integral y yo encuentro una solución despejando y, cuando ya integre a ambos lados. Entonces, en eso consiste resolver una ecuación lineal. Y también este ejemplo que aparece acá, lo trabajamos anteriormente. Vimos, bueno, cómo resolver una ecuación lineal con valor inicial. Pues es bien sencillo, el valor inicial lo voy a tomar al final, ya cuando ya encuentre la familia de soluciones de la ecuación diferencial. Y este ejemplo creo que también lo estuvimos abordando el día miércoles. Dijimos, ¿cómo resolver? Entonces, resolver primero es identificar p de x, en este caso es -1, yo estoy seguro que esta es una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal, y es homogénea, ya que perdón, es no homogénea, ya que esto no está igualado a cero. Si me preguntaran si es homogénea o no. Entonces, además, acá tenemos que q de x es esta función, que es 11 octavos de e a la menos x sobre 3. Entonces vamos a encontrar el factor integrante, que es lo que mencionaba, es el primer paso y es lo que quiero que a ustedes les quede bien claro este método. Y luego aplicar el método. Entonces, vamos a tener que rho de x es igual a e a la integral de -1 por el diferencial de x, que esto es igual al integrar la integral de -1 de x, eso es menos x. Me quedaría e a la menos x. Entonces, multiplicamos toda la ecuación diferencial lineal por el factor integrante, que es el siguiente paso, lo que aparece acá. Tampoco lo voy a detener a explicar detalladamente, solo voy diciendo el proceso porque es lo que me interesa ahorita que a ustedes les quede bien claro. Entonces, lo cual identificamos que en este lado siempre va a ser la derivada con respecto a x, que va a ser el factor integrante por y, que va a ser la solución, y el otro caso ya me queda la función q. Q por el factor integrante, que es esta parte que aparece acá. Entonces, integramos a ambos lados y despejamos y. Y ahí tenemos una familia de soluciones para esa ecuación diferencial. Luego, ustedes saben que el valor inicial sirve para encontrar la constante c. Entonces sustituimos, en lugar de x coloco 0 y en lugar de y coloco -1. Entonces, al hacer eso, llegamos a que c va a ser igual a 1 sobre 32. Así obtenemos la solución particular de la ecuación diferencial. Entonces, en general, les he explicado cómo funciona el método. Ya vamos a ver ejercicios de eso. Entonces, es importante que ustedes manejen esto. Vale. Lo otro, y acá esto sí ya solo les dije la idea, que ustedes investigaran cuando o cómo se caracteriza una ecuación diferencial exacta. Entonces, acá sí es importante que sepamos identificar ecuaciones diferenciales exactas. Entonces,
cuando una ecuación diferencial es exacta. Entonces, eso es bien importante que ustedes identifiquen ecuaciones diferenciales exactas. La caracterización de una ecuación diferencial exacta es bien importante. Si ustedes revisan el material en esa parte, ahí aparecen funciones lineales de este tipo. Vean, aparece una función m de x, y por el diferencial de x, más una función n de x también que depende de x y y, por el diferencial de y igual a 0. Entonces, vamos a decir que la función, una característica de la función es que la función, esta ecuación diferencial, va a ser exacta si existe en el primer miembro, es decir, en este lado, una función que dependa de x y y. En el folleto se le llama f de x, y, así le llaman en el folleto, esto no lo he tomado de ahí, f de x, y. Entonces, si yo puedo encontrar, en pocas palabras me dice, si yo encuentro una función f, en este caso f mayúscula, que dependa de x y y, o en este caso que lo he tomado, u de x, y, tal que cumpla ciertas condiciones. Ah, ¿cuál condición debe cumplir? Que la parcial de esta función f con respecto a x debe ser igual a m. En este caso he tomado u, ¿verdad? Debe ser igual a este m. Y la parcial de f, es decir, derivando esta función con respecto a y, debe ser igual a n. Entonces, si yo puedo encontrar esa función tal que al encontrar sus parciales con respecto a x me da m y con respecto a y me da n, entonces yo puedo decir que esta ecuación diferencial es exacta. Entonces, esa es una caracterización de una ecuación diferencial exacta. No sé si hay preguntas en esta parte, no sé si tienen dudas. Hasta lo que hemos visto, esto es lo único que no habíamos abordado el miércoles, pero aquí ya estamos entrando de lleno a lo que es la unidad. No sé si hay preguntas, dudas hasta el momento. Bueno, esto está bastante, no creo que esté complicado, esa caracterización. Entonces, si ustedes siguen en la línea del material, continuando en la línea del material, tenemos cuando una ecuación diferencial es exacta. Entonces, estas preguntas, si hubiéramos sido presenciales, a ustedes se las hubiera ido preguntando. Ahora, ya que ustedes tienen el material allí, ustedes saben que ahí aparece el teorema del criterio de exactitud. Y ya me dice cuando una ecuación de la forma m de x, y de x más n de x, esto que aparece aquí, n de x, y, por el diferencial de y es igual a 0. Entonces, este teorema me permite cuándo saber que esta función sea exacta. Ya no es necesario encontrar la función f. Esa es la caracterización. Entonces, me dice que va a ser exacta en un rectángulo donde x se mueve de a a b y y se mueve de c a d. Esta ecuación diferencial será exacta si la parcial de m con respecto a y, vean, esta parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Recuerden que ambas ecuaciones están escritas de manera implícita, tanto m como n. Entonces, si yo puedo identificar una ecuación de este tipo y me preguntan si es exacta o no, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, identificar m y derivar con respecto a y. Si esa derivada con respecto a y, ahora identifico n y encuentro la derivada con respecto a y, las derivadas parciales con respecto a x, y me observo que son iguales, entonces yo puedo asegurar por este teorema de exactitud, por este criterio de exactitud, que la ecuación diferencial es exacta. Entonces, no sé si hay preguntas en este teorema. Y la demostración de este teorema me da un proceso para resolver ecuaciones diferenciales de este tipo, que sean exactas. Entonces, si ustedes se fijan, allí vamos viendo ya diferentes tipos de ecuaciones diferenciales y cómo resolverlas. Entonces veamos la demostración. Igual solo voy a ir comentando cómo va el proceso, porque ya más que todo en la práctica vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza el método y luego vamos a trabajar ejercicios. Entonces, si ustedes se fijan acá,
es bien interesante. Veamos la solución. Vean, este es el método que es la prueba del teorema del criterio de exactitud. Entonces, el teorema es bien fácil. Vean, lo primero que yo debo de identificar, como les menciono, es en la ecuación diferencial, como vamos a demostrar esta prueba, vamos a hacer esa prueba del teorema de criterio de exactitud, pero como les menciono, me da un proceso. Entonces yo voy a demostrar que las parciales de m, bueno, en la prueba demuestran que las parciales de m con respecto a y la parcial de n con respecto a x deben ser iguales, entonces hay una exactitud. Entonces, para que sea exacta, entonces para probar lo contrario se debe demostrar que si la ecuación se cumple, entonces se debe construir la función. Vean, esto es lo que vimos anteriormente, la definición, la caracterización de cuando una función es exacta. Entonces, vamos a asumir que f de x, y, tal que la parcial de f, vean, la parcial de f con respecto a, como vamos a asumir que es exacta, por utilizando la caracterización, vamos a tener que la parcial de f con respecto a x va a ser igual a m. Esto es bien importante, que nosotros sepamos identificar a la hora de resolver ecuaciones diferenciales de este tipo. Y también que la parcial de f mayúscula, con respecto a y es igual a n. Esto es bien importante que nosotros sepamos diferenciar. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo que la parcial de f con respecto a x es igual a m y m ya lo conozco, entonces yo puedo acá integrar. Como ya sabemos que al integrar acá voy a obtener la función f, ya que es la antiderivada, entonces integro, vean, ese es el proceso a seguir. Cuando yo identifique m y n, identifique que la parcial de f con respecto a x es igual a m y la parcial de f con respecto a y es n, entonces vamos a integrar cualquiera de las dos. Como sugerencia se integra la que esté más sencilla. Entonces, la que yo observe, si m está más sencilla de integrar, entonces voy a agarrar m y voy a integrar. Siempre me funciona para encontrar f, ya que después solo se va a encontrar la integral. En este caso, f de x, y, al integrar esta parte, obtengo esto, que es la integral de m de x más una constante. Y acá está lo interesante, vean, aparece g de y. Ah, porque como m depende de x y depende de y, entonces la constante que va a resultar en la integral va a ser y, porque y es la constante. Como voy a integrar con respecto a x, entonces y es constante, entonces va a ser más una función g de y, no va a ser más un c. Eso es bien importante que siempre se haga cuando resolvamos ecuaciones de este tipo. Entonces, eso es lo que debemos resolver en esta parte. Ahora, si yo encuentro quién es este g de y, yo ya encontré f. Y ese f es la solución de esta ecuación. Entonces, por eso les menciono, esto me da un método, pero al final lo que yo estoy demostrando que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Entonces, veamos acá, satisface la condición, vean, esto que mencionaba, que la parcial de f con respecto a x es igual a m. Entonces, esta notación dice, significa la antiderivada de m, es lo que estaba mencionando anteriormente con respecto a x. Ahora, pensemos en buscar este g de y. Ahora, ¿qué sucede si yo a esta función f, yo la derivo con respecto a y? Entonces, ¿qué voy a obtener si yo la derivo con respecto a y? Si derivo la parcial de f con respecto a y, ¿qué voy a obtener? Ah, voy a obtener a n. Entonces, vean, acá, si yo derivo esta función que es la parcial de f con respecto a y, eso es n, que es la otra parte que yo ya conozco en la función diferencial que estoy trabajando. Entonces, aquí voy a tener que aplico la parcial acá, la parcial de la integral de m, x, y por el diferencial de x con respecto a y, vean, esta parcial con respecto a y, más g', ya que ahora sí estoy encontrando las derivadas con respecto a y, entonces ya esto ya no es una constante. Entonces, si ustedes se fijan,
Ahora, como n yo lo conozco, paso, vean, en este caso, en el teorema, voy a pasar este n, pero acá inmediatamente, como ya en las ecuaciones ya voy a conocer este n, allí voy a poder despejar g'. Luego solo se integra y ahí se encuentra g de y, que es lo que buscábamos. En este caso, como estamos viendo la demostración, vamos a partir desde ese hecho. Entonces, si ustedes se fijan, la parcial de n menos la parcial de la integral de m de x, y por el diferencial de x, ¿eso a qué va a ser igual? Como sabemos que aplico la parcial de n con respecto a aplico la parcial a cada uno de esto, lo distribuyo, me queda esta parte que aparece aquí, la parcial de n con respecto a x, menos la parcial, vean, de la doble parcial, primero con respecto a y y luego con respecto a x. Voy a hacer la doble parcial. Entonces, en este caso, vean, tengo la resta. Y ustedes pueden observar en esta parte que aquí eso, como aquí aplico la parcial de m, vean, la parcial de la integral con respecto a x, pero esta depende de x, entonces esta es la antiderivada. Esto se me elimina con la integral y que me queda la parcial de m con respecto a y. Entonces, y esto es igual a 0. Entonces, pasando esto al otro lado, ya me queda que la parcial de n con respecto a x es igual a la parcial de m con respecto a y. Y eso es lo que quería demostrar el teorema. Pero vean, me interesa que ustedes sepan el método a seguir a la hora de resolver una ecuación. Y ya vamos a ver un ejemplo y como les menciono, vamos a trabajar ejercicios. Entonces, continuando. Acá encontramos una solución en general. Vean, esta función f que depende de x y y es la solución de una ecuación del tipo m de x, y por el diferencial de x, vean, la que estamos trabajando. Vean. Esta me da una solución general de esta ecuación. M de x, y por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y. Entonces, si yo aplico todo esto, ya resuelvo una ecuación de este tipo. Ahora, eso es un poquito más engorroso estarse aprendiendo este método. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aplicar la demostración de este teorema. Entonces, veamos un ejemplo de cómo funciona el método. Este ejemplo lo voy a aplicar un poco así al general, pero cualquier duda que ustedes tengan inmediatamente para que les quede este otro método bien claro. Entonces, observemos acá. En el ejemplo 4 dice, resolver la ecuación diferencial, vean, aquí voy a resolver la ecuación diferencial, 6xy menos y al cubo por el diferencial de x, más 4y más 3x cuadrado menos 3xy cuadrado por el diferencial de y igual a 0. Sabemos que esto es m y esto es n. Eso es lo primero que hay que identificar, es lo que aparece acá. M de x, y es 6x menos xy al cubo y n es 4x menos 3x cuadrado menos 3y x al cuadrado. Entonces, cuando identifico, lo primero es verificar si es exacta. Eso es lo primero, identificar si la función es exacta. Entonces, si yo identifico que la función es exacta, entonces voy a seguir con el proceso. En este caso, vean, voy a encontrar la parcial de m con respecto a y. Entonces, recuérdense que cuando saco las parciales con respecto a y, significa que x es constante, es una variable constante. Entonces me va a quedar acá, como estoy derivando con respecto a y, la derivada de y, acá y esta es constante, entonces me queda 6x. Y la derivada de y al cubo es 3y cuadrado. Entonces, esa es la parcial de m con respecto a y. Ahora, si yo derivo la parcial de n, las parciales de n con respecto a x, recuérdense que y es constante, entonces al encontrar la derivada de esto se me elimina porque es 0, ya que es una constante. Entonces aquí me quedaría 6x, la derivada de esto, y aquí me quedaría, la derivada me quedaría menos 3. Acá sería, estoy derivando n con respecto a x. Entonces me quedaría 3y. Vean, aquí hay un pequeño error. Aquí es
es 3x al cuadrado. Aquí es al revés. Por eso no estaba. Ahí hay un pequeño error en ese ejemplo. Si ustedes revisan, es 3y cuadrado x. Entonces aquí me quedaría 3y cuadrado. Y ahí sí se cumple. Vean, esta parte de acá estaba mal. En el ejemplo, si ustedes revisan ahí en su libro, ahí había un pequeño error. Entonces, no sé, hasta ahí he encontrado las parciales. Vean acá lo que les mencionaba, que es al revés. El cuadrado lo tiene y, no lo tiene x. Entonces, eso es un error que está ahí en el material. Si ustedes quieren, pueden corregirlo. Entonces, ya encontré, entonces como me dan que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x, entonces ya sé que es exacta. Entonces ahí puedo decir que por lo tanto, o entonces, es exacta esta ecuación diferencial. Si me preguntan si es exacta, hasta ahí terminaría. Entonces no sé si hay preguntas hasta ahí. Luego, vean, luego el proceso me dice que voy a agarrar, vean, voy a agarrar que este m, ya sabemos que este m según el proceso, va a ser igual a la parcial de f con respecto a y. Y eso ustedes se lo tienen que tener bien claro. Entonces voy a decir, como m ya lo conozco, que es 6xy menos y al cubo, entonces yo puedo construir la función f integrando a m, y m es esto. Entonces eso es lo que sigue el proceso. F de x, y, esto que aparece acá, es igual, vean, a integrar m. Pero recuerden que lo vamos a hacer con respecto a x. Vamos a integrar con respecto a x. Eso es bien importante que ustedes, porque eso, si pongo y, entonces x es constante y ya ahí tendría un problema. Entonces vamos a integrar con respecto a x. Entonces donde sabemos que y va a ser la constante. Entonces, si yo integro esto, acá me va a quedar entre 2, 6 entre 2 sería 3 y me va a quedar x 1 más 1 sería 2. Entonces por eso me queda 3x cuadrado y y como es constante solo se sacaba, pero la integral de x es 2, perdón, x al cuadrado sobre 2. Y como aparece este 6 y, entonces cuando divido 6 entre 2 ya me queda eso. Yo creo que esto sí lo ven, ya que es la integral de esto, pero tomando y como constante. Luego la integral de menos y al cubo, como es una constante, y estoy integrando con respecto a x, solo le agrego x, vean, menos x y al cubo. Más la constante, esto es bien importante, que es g de y. Esta es la constante. Entonces, si yo encontré esta g de y, si yo la encuentro, entonces ya puedo decir cuál es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, ahora, derivando, vamos a derivar esta función con respecto a y. Vean la parcial de f con respecto a y. Entonces me va a quedar, vean, aquí hay otro pequeño error, aquí es con respecto a x. Ese es otro pequeño error que hay allí, porque la parcial de f con respecto a y es igual a n. Entonces, en ese es otro error, otro pequeño error que hay que corregir. Entonces, acá, vean, ahora cuando ya tengo f y ya encontré la integral, ahora voy a encontrar la derivada de esa función f con respecto a y. Pero esto sabemos que es n. Entonces, es esto que aparece acá. Por eso les menciono, aquí es donde noté que hay un error también en el ejemplo, porque esto es x. Aquí es la parcial de f con respecto a x es igual a m. Entonces, ahora derivo con respecto a y. Entonces, al encontrar la derivada con respecto a y, aquí me queda 3x cuadrado, ya que y estoy derivando y, x es constante. Aquí me quedaría menos 3x y al cuadrado, ya que bajo el 3 y disminuyo acá, es la derivada de y al cubo, más g' de y, es decir, una función que ando buscando, que al derivarla solo le coloco g' de y. Entonces, pero esto sabemos que es n, y n ¿quién es? Es esto. N es 4y menos 3x cuadrado menos 3x por y al cuadrado. Si ustedes se fijan, acá este valor se me elimina con este valor. Y este valor, 3xy cuadrado, se elimina con 3xy cuadrado. Ya que están en una igualdad,
en una ecuación. Y entonces me queda que G' es igual a 4y. Y ya tengo. Ahora integro acá. Al integrar con respecto a y, tengo que integrar con respecto a y. Entonces me va a quedar que G de y, al integrar esto me va a quedar 2y al cuadrado más una constante c, c1. Así que ahora esta función G de y la sustituyo acá y ya encontré la solución de la ecuación. Vean. Entonces, y es lo que aparece acá. Entonces, y una manera implícita de escribir la solución de la ecuación es tomar esta parte de acá e igualar la otra constante. Por eso aquí aparece C1 y esta constante es en realidad C, que es igual a menos C, menos C1. Pero siempre se hace ese proceso de poner C. Entonces, y esta es una manera implícita de encontrar la solución. Entonces, preguntas en este ejemplo que estaba explicando. Vean, en este ejemplo es para que a ustedes les quede claro el proceso de que se lleva, pero espero que, no sé si tienen dudas de cómo resolver una ecuación diferencial cuando es exacta de este tipo. No sé si hay dudas, preguntas. Ahorita me voy a detener. No sé si tienen ustedes dudas con respecto a eso que estaba mencionando, a cómo resolver una ecuación diferencial exacta de ese tipo. Ajá. No sé, ahorita en algún paso, no sé, o entendieron ese ejemplo bien cuando ustedes lo analizaron. Vean, entonces continuando, si no hay preguntas, entonces otra cosa bien importante es que cuando una función de ese tipo, una ecuación diferencial de ese tipo no es exacta, esto si quieren anótenlo, ahí aparece al final de su folleto, al final del material, aparece cuando una ecuación diferencial no es exacta del tipo que estamos trabajando. Vean, estamos trabajando funciones de este tipo, de x más n de y igual a 0. Entonces, cuando una función de este tipo no es exacta, entonces aquí hay una manera de encontrar el factor integrante. Vean, yo puedo encontrar el factor integrante utilizando esto. Vean, el diferencial de mu, este es mu, con respecto a x va a ser igual a m de y menos n de x, que este sería la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x, entre n por mu. Esto me da, al resolver ya esta ecuación de este tipo, esta ecuación diferencial que vamos a ver más adelante, que se convierte en una ecuación separable. Entonces, esta es la manera de encontrar el factor integrante de una función que no sea exacta. ¿Por qué? Al multiplicar toda esta ecuación por este factor integrante, me va a dar que esta se hace exacta. Entonces, ese es uno y la otra es esta. Diferencial de mu con respecto a y, que es la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y entre m. Y aquí hace falta multiplicarla por mu. Entonces, estas dos fórmulas, como les menciono, con esta fórmula yo puedo encontrar el factor integrante para que esta ecuación sea exacta cuando no lo sea. Es decir, cuando yo tenga que la parcial de m con respecto a y, a x, perdón, a y, sea igual, no sea igual, perdón, a la parcial de n con respecto a x, entonces cuando esas parciales no sean iguales, no es exacta, entonces hay que utilizar factores integrantes y los pueden encontrar mediante estas dos fórmulas. Entonces, no sé si hay preguntas. Y esto es más que todo la teoría, lo que yo quiero que ustedes entendieran para poder trabajar los ejercicios. Y ahorita sí vamos a meternos de lleno a resolver ejercicios. Entonces, veamos los ejercicios. Como les menciono, necesito que ustedes intenten a resolver los ejercicios. Vean, vamos a determinar la solución general de la ecuación diferencial correspondiente, determinando si también vamos a ver si se puede verificar si es exacta o no, pero en los casos que se pueda. Entonces, y vamos a resolver estos 4 ejercicios. Luego tenemos otros ejercicios de valor inicial que están también interesantes. Y estos son los ejercicios propuestos por el coordinador. Y es bastante importante que los podamos resolver. Entonces, en el primero hay que resolver, vean, esta ecuación diferencial. Lo primerito que ustedes deben de hacer es
verificar de qué tipo es esta ecuación para luego resolverla. Y ustedes se fijan, este es P de X y esta es una ecuación lineal. Y este es Q de X o F de X, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, este se resuelve por el método de ecuación lineal. Espero que tomen nota para que ustedes intenten resolver el literal A. Ya vamos a discutir la solución. Luego tenemos el B. El B también, si observan, con la diferencia de que el B, las variables son, la variable independiente es T y la variable dependiente es R. Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial, que el diferencial de R entre el diferencial de teta más R por secante de teta es igual a coseno de teta. Entonces, si ustedes se fijan, también esta es de la forma P. En este caso, como X es, aquí sería P de teta y aquí sería Q de teta. Entonces, las variables, acuérdense que solo se utilizan, pero lo importante es que sepa identificar cuándo es una ecuación lineal. Entonces, esta es una ecuación lineal. Entonces, igual se resuelve por el método encontrando el factor integrante, luego multiplicando toda la ecuación por el factor integrante y luego integrando y despejando en este caso a R. En este caso a y estas son ecuaciones de las que hemos trabajado. ¿Ven? Esta es M y esta es N. Entonces hay que ver si es exacta o no y luego resolverla. Igual en este caso. Este es N. Perdón, este es M y este es M. Entonces vamos a resolver esos ejercicios y vamos a empezar con el literal A. Entonces, acá, como les menciono, me gustaría que ustedes lo intenten primero antes de ver la solución. Entonces, lo primero que quiero que hagan es que encuentren el factor integrando. Y tal vez alguno me puede mencionar quién es el factor integrando. Entonces, eso es lo primerito en resolver. Ahora, como esta es una ecuación lineal, como les menciono, se debe resolver por el método, primero hay que encontrar el factor integrante. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Ustedes encuentren el factor integrante. Recuérdense la fórmula que es el exponencial o la e elevado a la integral de p de x. Y vamos a la integral de p de x. Entonces, no sé si alguien me puede ayudar a decir cuál es el factor integrante de esta ecuación diferencial, que eso es lo primero. Espero que ustedes lo intenten, aunque algunos o sea, tengan miedo de hablar o no les guste hablar, no hay problema, pero sí me interesa que ustedes lo intenten. Y no esperen a que yo lo vaya a explicar. Entonces, espero que hayan encontrado el factor integrante. Recuérdense que para el factor integrante es esa fórmula. Rho de x es igual a e elevado a la integral de p de x. Entonces ya sabemos que p de x es esto, es 3x cuadrado. Esto es p de x. Y este es q de x. Entonces vamos a encontrar el factor integrante. Entonces, si siguen ustedes ahí, sustituyen, vean, esto les va a quedar, sustituyen P, les va a quedar, no sé si así iban en el proceso, les va a quedar acá E elevado a la integral de 3x cuadrado por el diferencial de x. Entonces, eso va a ser igual a, si yo encuentro la integral de 3x cuadrado, eso es igual, recuérdense que la integral acá me va a quedar x al cubo. Entonces, ahí tenemos, esta es la integral, 3x al cubo. Entonces, esa es la integral, entonces me queda e elevado a la x al cubo. Espero que así hayan encontrado el factor integrante. Entonces, si ustedes ya encontraron eso, ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues ustedes saben que en el proceso, ahora hay que multiplicar por el factor integrante, esta ecuación, la ecuación diferencial lineal, por el factor integrante. Entonces, el siguiente proceso es ese, multiplicar e elevado a la x al cubo por y' más, es esta parte multiplicando, 3x cuadrado por el factor integrante que es e elevado a la x al cubo por y, que es esta y que aparece acá,
Igual, en el otro lado también hay que multiplicar por el factor integrante, que es x cuadrado por e a la x al cubo. Ahora fijarse que en esta parte aplico la integral. Entonces, ahora fijarse que acá se aplica la integral, esto es, perdón, es la derivada. ¿De quién? Del factor integrante por y, que es esto. Lo puede poner t mayúscula o con respecto a x, ya que vamos a integrar después. Luego acá sería e, vean, es el factor integrante por la variable dependiente que es y. Y en el otro lado solo se baja. ¿Preguntas hasta ahí o todo está claro? ¿Dudas que ustedes tengan hasta ahí? Licenciado, yo tengo una duda. Ajá. Cuando hizo la integral de p de x, Ajá. no se toma en cuenta esa y que está al lado del x cuadrado. No, porque acá solo se toma la función p de x. ¿Qué es esto? Porque recuérdense que la función, la ecuación diferencial es y' más p de x. Acá p de x. Y acá se coloca una y igual a q de x. Entonces, por eso no se toma en cuenta la y. Porque la Ah, ya. y, ajá, y eso es q de x. Ajá, por esa razón es que no se toma. Ah, bueno, gracias, gracias, ya me Ajá, quedó. vale, ok, ok. Vale. Continuando, si ustedes se fijan acá, como les menciono, acá esto siempre va a suceder, va a ser la derivada del factor integrante por la variable que es y, la variable independiente, perdón, dependiente que es y, ya que y depende de x. Entonces, y en el otro lado solo se baja. Ahora es de integrar a ambos lados. Entonces, vamos a integrar con respecto a x, a ambos lados. Entonces ya me queda la integral, voy a aplicar la integral a esto con respecto a x, y vamos a integrar al otro lado con respecto a x, solo es aplicar la integral. Entonces, ¿de quién? Acá del factor integrante que es e a la x al cubo por y acá de la integral de x cuadrado por e a x al cubo. Entonces, ahora, si ustedes se fijan al encontrar las integrales, como esta es la integral por la derivada, esto sabemos que solo es esta parte porque es la derivada por su antiderivada, entonces me queda e, que es el factor integrante, por x al cubo por y. Entonces, ahora integro acá. Recuérdense que acá, si ustedes se fijan en esta integral, recordando en los métodos de integración por sustitución, ustedes hacen u igual a, entonces se lo voy a explicar acá, a x al cubo. Entonces saben que ustedes el diferencial de u o la derivada de u va a ser igual a 3x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, ustedes saben eso. Entonces, paso este 3 acá y me va a quedar diferencial de u sobre 3 es igual a x al cuadrado. Entonces, esto yo creo que no creo que tengan complicaciones por dx. Entonces ya sustituyo, vean. Sustituyo. En lugar de este x, lo voy a hacer acá. Vean. Solo para que ustedes vean esa parte de la integral. Por si no les queda claro cómo se integró ahí. Aunque eso no creo que les tenga mayor complicación. Ustedes ven, acá queda la integral. ¿De quién? Va a quedar e elevado a la u. Y x al cuadrado por dx sabemos que es el diferencial de u sobre 3. Entonces sale este 3 y me va a quedar un tercio por el diferencial, por la integral de e a la u. Vean, ese es un cambio de variable por sustitución de u. Ahora sabemos que la integral de e a la u es e a la u. Y entonces me queda que esta integral va a ser igual a un tercio de e a la u. Pero e a la u más una constante c. Y sabemos que u era x al cubo, por eso me aparece esta integral acá. Entonces, si ustedes se fijan, ahí integré. Luego, ahora, ¿qué sucede? Despejo y.
Entonces, al despejar y acá, paso esto a dividir al otro lado. Entonces me va a aparecer esto. Y va a ser igual, vean, un tercio, es este un tercio, pero como yo dividí, pasé esto a dividir, me va a quedar e al x al cubo sobre el mismo, sobre e a la x al cubo. Por esa razón, no aparece acá, se eliminan. Entonces me va a quedar más c por entre esto, que es, ustedes saben que esto es igual, bueno, acá lo voy a colocar, e a la x al cubo, a la menos, perdón, a la menos x al cubo, eso es igual a 1 sobre e, esas propiedades de potencias negativas, de exponentes negativos, de x al cubo. Aquí es 3. Entonces, 1 sobre eso. Entonces, esto lo puedo subir, que es lo que han hecho acá. C entre esto, entonces lo escribieron de esa manera. Y aquí ya encontré la solución, que es lo que yo buscaba. Vean, aquí resolví la ecuación lineal. Y esta es la familia de soluciones. Ahora, si me dieran una condición inicial, yo puedo encontrar esta constante C, pero en ese caso me tienen que dar el valor de X y el valor de Y. No sé si hay preguntas, dudas en este ejercicio, en el primer ejercicio que acabamos de resolver. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no, continuamos. Si no hay preguntas o dudas. Entonces veamos el siguiente. Veamos el siguiente ejercicio, ¿verdad? Ya que tenemos varios ejercicios. Vean, el siguiente ejercicio es el mismo método. Vean, en este ejercicio me gustaría que ustedes lo avanzaran lo más que puedan. Primero encontremos siempre identificando, como les mencionaba acá, quién es más que todo. Este es R'. Esto es bien importante. Este es R. Aquí sería P de teta, sería la secante de teta. Y acá sería Q de teta. Entonces vamos a tener una ecuación lineal. Entonces es importante que siempre sepamos identificar la variable dependiente y la variable independiente. Vean, siempre que ustedes vean, si ustedes ven el diferencial de R con respecto a teta, este es R', pero está siendo derivada por respecto a teta, donde teta es la variable independiente y R la variable dependiente, ya que depende de teta. Entonces ya tenemos una ecuación de este tipo, ¿va? R' más P de teta, acá P de teta, por R igual a Q de teta. Entonces esto siempre sigue siendo una ecuación lineal, cumple la forma de una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal. Entonces hay que resolverla por el mismo método. Entonces el trabajo es encontrar nuevamente el factor integrante. Y esa es la clave. Espero que ustedes lo intenten. Inténtenlo unos 2 minutos, encuentren el factor integrante. Y si alguno me puede decir cuánto le da el resultado, sería muy ideal. Vean, como les menciono, el objetivo es que ustedes intenten, lo resuelvan. Entonces uno solo les vaya aclarando las dudas. Quiero ver, Ingrid ha levantado la mano, no sé si tenía una duda anteriormente. No, ninguna. Bueno. Vale, entonces continuando, como les menciono, espero que ustedes estén encontrando el factor integrante. Vean, el factor integrante, en este caso, como ya identifiqué quién es P de teta, sabemos que es la secante de teta, entonces el factor integrante, aquí lo vamos a hacer, espero que se vea esto. Acá tenemos rho de x es igual a e elevado a la integral del P de teta, en este caso, y vamos a derivar con respecto a teta, que es la secante de teta. Entonces, en este caso ya nos queda el trabajo de encontrar, o vean, ustedes a esa altura ya tienen que saber
a que va a ser la integral de la secante de teta, de teta. Entonces, sabemos que la integral de la secante de teta es igual a el logaritmo natural, acá en valores absolutos, de la secante de teta más tangente de teta. Eso ya está dado. Entonces, ya vamos a tener que, al final, recuérdense que e elevado al logaritmo me queda solo el argumento del logaritmo. Entonces, vamos a tener que ρ, que es el factor integrante, es secante de teta más tangente de teta. Y ese es el trabajo, en encontrar quién es el factor integrante. Y luego de ahí sale bien sencillo resolver el ejercicio. Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahí de cómo encontrar el factor integrante. Vale, si no hay preguntas, vamos a continuar. Vean, uy, perdón, lo puse hasta el final. Voy a regresar, ahí se me fue. Me disculpan que ahí no sé que hubo un pequeño problema, no me está cargando otra vez. Pero nos habíamos quedado acá, exactamente acá nos habíamos quedado. Entonces, si ustedes se fijan ahora, como ya encontré el factor integrante, ahora es de multiplicar toda la ecuación por el factor integrante. Entonces ahí me va a quedar esta parte que sería esto. Vean, la R', que es la derivada de R con respecto a teta, por el factor integrante, que es secante de teta más tangente de teta, más, que es en el otro caso sería la secante por el factor integrante, que es secante de teta más tangente de teta, por R, que es esta R. Y al otro lado me quedaría coseno de teta por secante de teta más tangente de teta, que sería esta parte. Entonces, si ustedes se fijan hasta ahí, ya tenemos multiplicado todo el factor, la ecuación por el factor integrante. Luego, si ustedes se fijan acá, ahora es integrar, pero recuérdense que esto de acá, este lado, es la derivada del factor integrante por la variable dependiente. En este caso sería el factor integrante secante de teta más tangente de teta por R, que es lo que voy a integrar. Y al otro lado, veamos acá, coseno de teta por la secante de teta. Sabemos que coseno de teta es igual a 1 sobre la secante de teta por la secante de teta. Entonces, ustedes saben, si multiplico coseno de teta por la secante de teta, como esto es igual a esto, me queda 1. Es este 1 que aparece. Y en el otro caso, coseno de teta por la tangente de teta, también sabemos que la tangente es seno. Bueno, lo voy a escribir acá. La tangente es seno de teta sobre coseno de teta. Esto es la tangente sobre coseno de teta. Entonces, si yo hago esa sustitución en teta, en lugar de tangente, coloco coseno, seno sobre coseno, y multiplico por coseno, ¿qué me queda? Seno, que es esto que está acá. Entonces, ahora sabemos que la integral, acá en esta parte, entonces, ¿qué me quedaría? Voy a regresar acá. Vean, la integral en esta parte, acá sería el factor integrante por R, que esto solo se saca de acá, ya que aplico la derivada y su antiderivada. Entonces, acá ahora integro, como va con respecto a teta, entonces 1, que me queda teta acá, que es la integral, y la integral del seno sabemos que es menos coseno de teta, más una constante c. Ahora solo paso esto a dividir y ya voy a encontrar R. Vean, me queda teta menos coseno de teta más la constante c sobre secante de teta más tangente de teta. Y esta ya es una solución de la ecuación diferencial. Entonces, ahí encontré la solución. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? ¿No todo Yo tengo claro? una pregunta, licenciado. Ajá. Cuando ya va a integrar ahí, solo va a tomar, ¿verdad? Donde está el diferencial. Correcto, acá, en esta parte, en el lado izquierdo, esta Sí, parte que estoy señalando. Acá, la integral de eso, como aplico la integral
y su derivada, es decir, la derivada y su antiderivada, entonces siempre me va a quedar el factor integrante y la variable dependiente. En este caso, el factor integrante es secante de teta más tangente de teta, que es esta parte, y aquí es R. Siempre, eso siempre va a pasar de esa manera. Ah, ok, gracias. Ajá, entonces ahí no hay donde complicarse para comenzar a hacer integración acá. Entonces solo sería esa forma. En el caso del otro lado, sí hay que hacer la integral. Entonces no sé si hay alguna otra duda en ese ejercicio. Vean, como les menciono, son los ejercicios que están propuestos por el coordinador, los que íbamos a resolver. Entonces, no sé si hay otra duda, si no pasamos al ejercicio 3. Vean, en el ejercicio 3 ya no es una ecuación lineal del tipo que estábamos resolviendo y del método de los ejercicios, dos ejercicios anteriores. Ahora ya tenemos, vean, por eso les digo la importancia de saber identificar. Recuérdense que en la unidad 1 vimos cómo resolver ecuaciones separables. Luego, ahora hemos visto ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales lineales. Ahora estamos viendo, este método son ecuaciones exactas. Entonces, de la forma m, y esto es n, m de x, n de y. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Va. Lo primerito que ustedes deben de hacer cuando identifiquen una ecuación de este tipo es identificar a m. M es e a la 2y menos y por coseno de x, y por el diferencial de x. Y n va a ser igual a 2x por e a la 2y menos x por coseno de x, y más 2y por el diferencial de y igual a 0. Entonces, si ustedes se fijan, ahora, cuando yo identifique a m y a n, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo siguiente para resolver es, cuando yo identifique m, es encontrar su parcial. ¿Con respecto a quién? Con respecto a y. Voy a encontrar la parcial de m con respecto a y. Eso es bien importante que siempre deben hacerlo de esa manera. Recuerden que la parcial de m con respecto a y y la parcial de m de n con respecto a x, para ver si son exactas. Recordando el teorema de exactitud. Entonces vamos a ver, vamos a derivar m. M dijimos que era e a la 2y menos y por coseno de xy. Como es la derivada con respecto a y, sabemos que x es constante. Entonces me va a quedar la derivada de e a la 2y, sabemos que es e a la 2y por la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba es 2, por eso me queda 2 por e a la 2y. Esto no hay problema. Menos es este menos que aparece ahí. Y la derivada de y por coseno de xy, aquí hay un producto de funciones, entonces se aplica la derivada del primero, que es 1, por eso no aparece acá, por la segunda función, que es coseno de xy, más este más que aparece acá, que sería la primera función, que es y, y, por la derivada de coseno de xy. Pero la derivada de coseno de xy es coseno de xy por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es x. Y aquí está. Entonces, ¿qué acaba de encontrar? Acaba de encontrar que la derivada, vean, aquí haciendo arreglos, metiendo este menos acá, me quedaría 2e a la 2y solo se baja. Y acá me queda menos por coseno de xy. Aquí sería menos coseno xy menos, este menos, xy por coseno de xy. ¿Por qué hago esto? Para ver si es exacta. Preguntas de la parcial de m con respecto a y. No sé si hay alguna pregunta. ¿O dudas? No sé si hay preguntas o dudas. Pero acá solo he derivado la función m. Ahora hay que derivar la función n, pero la función n se deriva con respecto a x. Eso es bien importante que ustedes lo manejen para ver la exactitud. O sea, la derivada de n con respecto a x significa que y es constante. Si ustedes se fijan acá, como y es constante, solo voy a derivar esta x. El 2 y y a la 2y es constante. Entonces, la derivada de x, ¿quién es? Solo me queda la constante. Entonces me queda 2e a la 2y. Aquí es 2y. Entonces, luego acá, como estoy derivando con respecto a x, vean, aquí tengo
otra vez la regla anterior, la regla del producto. Aquí me quedaría la derivada de x por coseno de x. Aquí sería la derivada de x es 1 por coseno de xy. Aquí quedaría, eso está bien. Más, por este menos es menos, me quedaría x por la derivada de coseno de xy. Entonces me quedaría coseno de xy por la derivada de lo de adentro, que es y. Y ahí me quedaría. Si ustedes se fijan, ahora eso, ¿qué sucede? Si yo observo la parcial de n o la derivada de n con respecto a x, y voy a regresarme al anterior, y la parcial de m con respecto a y, ¿qué sucedió? Son iguales. Como son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Hasta allí, eso es lo primero que yo debo hacer para seguir resolviéndola, para poder resolverla. No sé si hay preguntas. Hasta allí he visto la exactitud de la ecuación diferencial. Ahora, vamos a continuar. Vean, lo siguiente es tomarme en este caso, la función m. Y vamos a decir que la función m, como sabemos que la parcial de f con respecto a x es igual a m, entonces vean, f siempre ustedes pueden tomarse a m o a n, pero ahí hay que tener cuidado. Si toman a n, aquí va a cambiar, aquí sería n, pero aquí sería el diferencial de y. Si tomo a m, vean, f va a ser igual a la integral de m, pero hay que derivar con respecto a x. Eso es lo único que ustedes van a cambiar. Entonces, pero ¿de qué depende si voy a usar m o n acá? Depende de que cuál vea yo más fácil para integrar. Entonces, en este caso, se toma la función m y vamos a integrar. Entonces, f va a ser igual a la integral de m, pero vamos a integrar con respecto a x. Entonces ya está, miren, si ustedes se fijan acá, m es esto, e a la 2y menos y por coseno de xy. Entonces, ustedes saben que al integrar esto con respecto a x, esto es constante. La única que voy a integrar es esta parte, que es coseno de xy. Entonces, voy a hacer la integral de esta función. Ahora hay que integrar esta parte. Entonces me va a quedar, vean, la integral me va a quedar esto, que es, vean, como es la primera parte, vean, acá solo les voy a aplicar esto. La integral de e a la 2y, ustedes saben que eso lo voy a colocar acá. Eso es x por e a la 2y, ya que esto es una constante, porque estoy integrando con respecto a x. Entonces, ahí está la integral de esto. Ahora, menos, ahora hay que integrar esto. Pero acá ustedes saben que es y por la integral de coseno de x y. Ahora, por el diferencial de y. Entonces, significa que y es una constante. Entonces, si yo hago una sustitución, digo u en lugar de x, y, entonces hago eso mismo, x, y. Entonces, el diferencial de u va a ser igual a y por el diferencial de x, ya que estoy derivando a x. Paso este y a dividir y me va a quedar diferencial de u sobre y igual al diferencial de x. Entonces, si ustedes se fijan, resuelvo este coseno. Ahora hago la sustitución coseno de u y ya me queda el diferencial. Entonces, si ustedes se fijan, acá ya desaparece y aquí estaba acá. Si yo hago la sustitución, voy a seguir acá. Esto sigue x por e a la 2y. Esto solo se baja. Y aquí me va a quedar menos y. ¿Y quién es la integral del coseno? Es el seno. Entonces va a quedar, pues como hago la sustitución, ¿verdad? En lugar de esto voy a colocar u y en lugar de dx voy a colocar du sobre y. Entonces, me va a quedar, va a salir este y se va a eliminar con este y. Entonces ya no lo coloco. Voy a borrar esa parte. Entonces ya no lo coloco. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar seno de u. Y seno de u es x, y. Entonces, y ahí encuentro la integral. No sé si hay preguntas en esta parte. ¿Algo que ustedes no vean?
de x, y. Y ahí está. Por eso es que aparece esto acá. Más la constante. Eso es bien importante, vean. La constante, como aquí las constantes son las y, entonces más la función g de y. Va, eso es porque he tomado a m. Y vean, si yo tomo a n en lugar de este m, coloco a n, acá sería n, pero voy a derivar con respecto a y, y entonces sería g de x, ya no sería g de y. Entonces, eso es bien importante que ustedes tengan bastante cuidado. No sé si hay preguntas o dudas, y vean, ahí encontré una parte de la función que yo ando buscando, que es la solución. Ahora, hay que encontrar quién es g de y. Entonces, ¿quién va a ser g de y? Eso es lo que debo de hacer. Entonces, ahora para encontrar g de y, hay que encontrar la parcial de f con respecto a y. Y eso va a ser igual a n. Y eso ya si ustedes revisan el método anterior. Entonces acá, ahora voy a derivar esta función f mayúscula con respecto a y. Entonces acá me quedaría, x es constante, entonces me quedaría e a la 2y. Acá sería la derivada de e a la 2y es e a la 2y por la derivada de lo de arriba. Y la derivada de esto es 2, entonces me queda 2x e a la 2y. Allí no hay problema. Entonces, ahora la derivada del seno, recuérdense que es menos, menos, y la derivada del seno es coseno por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es x, porque x es la constante, ya que estoy derivando con respecto a y, más g'. Vean, g', esta función que no la conozco, pero yo sé que es g' de y. Ahora, esto lo igualo a la función n, que es esta que me aparece acá. Esta es la función n. Vean, ¿y qué sucede? Como esta es una igualdad, entonces al resolver la ecuación se va a eliminar esta parte con esto. Se va a eliminar menos x coseno de xy con este coseno. Y esto, al final, ¿qué me va a quedar? Que g' es igual a 2y. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos esta parte. Entonces, si ustedes se fijan ahora, ¿cómo encuentro a g''y? Ah, integrando. Integro a ambos lados con respecto a y. La integral de 2y es y al cuadrado. La integral de y es y al cuadrado sobre 2. Entonces se va a eliminar con este 2 más una constante c. ¿Y qué acaba de hacer? Sustituyo esto en f y ya encontré la solución que yo andaba buscando. Y esa es la solución. Y vean, esta es la solución en general sustituyendo la función g que aparece acá. Y luego una solución de la manera implícita, como les menciono, se coloca esta parte y se iguala a la constante c. Esta puede ser un C1, como lo que vimos en el ejemplo anterior. No sé si hay preguntas, dudas. Hasta allí encontré la solución de una ecuación exacta. Ajá. Vean, y eso es algo que ustedes deben de ir sabiendo y manejando ese proceso. No sé si hay preguntas, dudas. ¿O todo está claro? De mi parte, ninguno. No hay ninguna, vaya. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a ver el ejercicio número 4. ¿Vean? En el ejercicio número 4, que es el ejercicio D, tenemos siempre el mismo método. Si ustedes se fijan acá, tenemos que esto va a ser M y esto va a ser N. Y vamos a resolver esa ecuación diferencial. Entonces, nuevamente, primero saber si es exacta. Pero vean, en este caso, obtenemos que la función no es exacta. Vamos a encontrar la parcial de m con respecto a y. ¿Y qué me da? ¿A qué me queda x? Porque estoy derivando esta m con respecto a y. Entonces me da que esto es x. Solo permítame, quiero ver si alguno tiene el micrófono activado. No. Vale, continuando. Entonces, y encuentro la parcial de n con respecto a x. Recuérdense, eso es bien importante. Y recuerden que acá, si yo derivo n con respecto a x, entonces aquí me va a quedar bajo el 2 y resto 1, me va a quedar 4x cuadrado. Esto es 0 y esto es 0 por ser constantes. Entonces se van a eliminar, entonces me queda 4x. Pero acá me queda 4x y aquí me queda x. ¿Qué sucedió allí? Que no es igual. No es lo mismo. Entonces, yo tengo que no son exactas.
Entonces, como no son exactas, entonces lo último que les di de teoría, les dije yo, vamos a usar las fórmulas para encontrar un factor integrante que me va a permitir que esta ecuación sea exacta al multiplicarlo por ella. Entonces, vean, aquí solo le hace falta agregar mu. Recuerden que el factor integrante es, les dije yo, la diferencial de mu con respecto a y, en este caso, es igual a la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y entre m. Entonces, voy a utilizar esto para encontrar el factor integrante que me permita que esta ecuación sea exacta. Entonces, vean, voy a encontrar primero, voy a realizar n de x, voy a hacer n de x menos m de y entre m. Entonces, es esto. Vean, n de x, que es la parcial con respecto a x, sabemos que es 4x. Entonces, coloco 4x. Menos m de y, que sabemos que es x. Entonces, hago la resta. Vean, 4x menos x entre m. Y m es xy. Entonces, hago xy. Entonces, 4x menos x, eso es 3x. Entonces, si ustedes se fijan acá, me queda que eso es igual a 3x sobre xy. Entonces elimino esto y ya me queda que n de x menos m de y entre m es 3 sobre y. Pero como hace falta multiplicarlo por mu, es decir, resolver esta ecuación. Aquí aparece el diferencial de m sobre el diferencial de y, o la derivada de m con respecto a y, es igual a 3 por mu sobre y. Ahora hay que resolver esta ecuación diferencial. Entonces, ahora hay que resolverla y cuando yo encuentre a ese mu, entonces ese es el factor integrante. Vean, si yo la resuelvo, me va a quedar que mu es igual a y al cubo. Ahora, me voy a detener acá. Esto no les tiene que tener complicaciones. Si ustedes se fijan, esto ya es esta ecuación diferencial es separable. Y aquí utilizamos ese hecho. Entonces, si ustedes se fijan, yo hago el diferencial de mu sobre mu es igual a 3 sobre y por el diferencial de y. Entonces, esta ya la separé, es una ecuación diferencial separable. Ahora voy a integrar a ambos lados. Si aplico la integral acá y la integral acá, acá me queda 1 sobre mu. Entonces, y estoy integrando con respecto a mu. Entonces me quedaría logaritmo natural de mu, que es igual a, aquí me quedaría 3, que es por la integral de 1 sobre y, sabemos que es logaritmo natural de y. Entonces, como ando despejando mu, aplico al logaritmo natural, perdón, aquí de mu, que es igual a e elevado, aquí lo voy a colocar de un solo, por propiedades de exponente puedo subir esto arriba, entonces me quedaría logaritmo natural de y al cubo. Entonces, si ustedes se fijan, este e a la logaritmo de mu, esto es mu, que es igual a, acá esto es y al cubo. Y acá no se coloca la constante. Eso es bien importante. Cuando encuentre este factor integrante, y acá yo encontré y al cubo es igual a mu. ¿Qué acaba de encontrar? El factor integrante que me va a hacer exacta la ecuación. Entonces, preguntas hasta lo que acaba de hacer. Vean, eso no es nuevo, es lo que vimos en la unidad 1 y es lo que estamos ocupando acá. No sé si hay preguntas. Luego, si ustedes se fijan, ahora cuando ya encontré el factor integrante que le he llamado mu, que es y al cubo, voy a multiplicar toda la ecuación. Toda la ecuación original que yo quiero resolver por el factor integrante. Entonces me va a quedar y por, acá x por y al cubo, y a la cuarta, más aquí me va a quedar 2x cuadrado por y al cubo, más 3y cuadrado por y al cubo es 3y al cubo a la quinta, menos 20 por y al cubo. Por el diferencial. Vean, acá ya la multipliqué por el factor integrante, que es esta parte de acá. Ahora, cuando ya realice eso, yo estoy seguro, pero puedo asegurarme, vean, que la función es exacta. Vean. Como yo ya sé que es exacta, ustedes pueden verificarla para ver si no hay ningún error, pero en este caso ya la función
si yo encuentro la parcial de m con respecto a y y la parcial de n con respecto a x, me van a dar que son exactas. Entonces, ahora ya procedemos, vean. Vamos a proceder que la parcial de f, que este f es m, sabemos que esto es m, que es xy cuadrado. Entonces vamos a encontrar f, y f recuérdense que es la integral de m con respecto a x. Entonces, acá ustedes, bueno, acá no lo he colocado, pero f es igual, cuando ya identifico que es m, ya sé que es exacta, vamos a hacer la integral de m con respecto a x. Entonces es lo que está acá, vean, la integral, aplico que f es igual a la integral de m sabemos que es esto, xy a la cuarta. Entonces al integrar esto con respecto a x, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar que y es constante, entonces solo integro x cuadrado. Y la integral de x, perdón, de x, que es x cuadrado sobre 2, esto que me aparece acá. Más la constante, es decir, al integrar esto, más la constante que depende de g de y. Entonces, no sé si hay preguntas. Ahora, cuando yo realice esto, ya vean, ya tengo una parte de la función que yo ando buscando. Ahora solo debo encontrar quién es g de y. Y recuérdense que para eso, ahora derivábamos la función f con respecto a y, que es esto que aparece acá. Entonces, voy a derivar esta con respecto a y, significa que esto es constante. Y acá voy a derivar y a la cuarta. Entonces, bajo el 4 y me queda y al cubo. Pero 4 entre 2 me va a dar 2. Es este 2 que aparece acá. Entonces me va a quedar 2x cuadrado, porque la x es constante, no hago derivadas. Y como les menciono, aquí me quedaría y al cubo. Esto creo que sí lo ven. Y más g' de y. Entonces, esto va a ser igual, esto lo igualo a n, que es lo que aparece acá, si ustedes se fijan. La parcial de f con respecto a y es igual a n, y n sabemos que es todo esto. Entonces, si ustedes se fijan acá, voy a eliminar 2x cuadrado con y al cubo, que es esto, por ser la igualdad en una ecuación. Y solo me va a quedar 3y a la quinta menos 20y al cubo, que eso es g'. Y esto es lo que voy a integrar. Vean, g' es igual a 3, es lo que menciono acá. 3y a la quinta menos 20, que es lo que me quedó, que es igual a este g'. Entonces, ahora para encontrar g de y, hay que integrar a ambos lados. Entonces, la integral me va a quedar g de y, la integral con respecto a y, por cierto, hay que integrar con respecto a y a ambos lados, acá. Y la integral es con respecto a y. Entonces, acá me va a quedar la integral de 3y a la quinta, eso es, me va a quedar un medio de y a la sexta, ya que aquí divido 3 sobre 6, entonces es un medio. Y la integral de menos 20y al cubo, aquí sería 4, y 20 sobre 4 es 5, que yo creo que estas integrales no tienen problema, más una constante c. Y eso significa que es, si ustedes se fijan acá, ya encontré la solución, y una solución implícita la puedo escribir de la siguiente manera. Siempre, acá lo único importante es que se multiplicó todo por 2, entonces aquí va a quedar 2c. Entonces esta c es igual a 2c, eso es, a menos 2c. Pero es la manera implícita de colocar la solución. No sé si hay preguntas en estos ejercicios. ¿Preguntas, dudas que ustedes tengan? No sé si tienen preguntas, dudas. Vean, hasta allí, esta es una manera diferente y hemos abarcado todas las opciones posibles de resolver ecuaciones diferenciales cuando es exacta y cuando no es exacta. Entonces, luego tenemos un ejercicio número 2 que nos ha brindado el coordinador. Ahora, mi pregunta es, no nos va a alcanzar el tiempo, porque aquí hay un ejercicio bastante interesante. Yo creo que, espero que me alcance el tiempo para resolver el literal A y B y dejar el literal C para la tutoría de repaso. Que este C es bastante interesante y por la experiencia se evalúa, lo evalúa esta parte, evalúa un ejercicio similar a o lo más similar que se pueda a este ejercicio. Entonces,
vamos a resolver, vean, ahora vamos a encontrar la solución que satisfaga los siguientes problemas de valor inicial. Entonces la diferencia es que ahora tengo la ecuación diferencial y tengo el valor inicial de la función diferencial. Y entonces ustedes saben que es hacer el mismo proceso, pero al final encontrar la constante C. Entonces, y vamos a resolver estos ejercicios. Vamos, espero, siempre voy a terminar faltando 10 minutos para las 10, para que quede un minuto 10 de receso para los que tienen teoría después, teoría del número. Entonces, vamos a ver la solución del literal A. Entonces, como les menciono, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a los ejercicios, inmediatamente abran su audio y díganme que no entienden o no ven esa parte. Entonces, vean, no me voy a meter muy de lleno en esto porque ya es el método que hemos trabajado bastante en los ejercicios 1. Entonces, si ustedes no ven algo, solo digo. Voy a resolver esta ecuación diferencial que acá sería y', es decir, la derivada con respecto a x, aquí sería y. Es decir, este es p de x y este es q de x. Entonces, esta es una ecuación lineal con el valor inicial y sub 0 igual a 4. Entonces, como yo quiero encontrar, resolverla, es el primero, resolverla. En eso no nos vamos a detener mucho. Resolverla significa que rho de x, vamos a encontrar el factor integrante, e a la integral de dx. Entonces, la integral de dx, esto es x, entonces me queda e a la x. Multiplico toda la ecuación por e a la x. Vean, ese es el otro proceso. Tampoco me voy a detener porque eso está bastante tranquilo. Cuando ya multiplique toda la ecuación por e a la x, recuérdense que esto al final es la derivada del factor integrante por y. Y acá y esto solo se baja, que es lo que aparece ahí. Vean, la derivada del factor integrante por y por x igual a x a e a la x. Entonces, acá voy a integrar a ambos lados. Al integrar me queda que es e a la xy igual, ahora integro esta parte. Recuérdense que la integral de esto, ustedes la pueden realizar. En este caso no la pueden realizar ya sea por sustitución o por cualquier otro método. Entonces igual ya no me voy a detener esto porque aquí, recuérdense que aquí es aplicar la integral. Y aquí es la integral de x por e a la x. Deben de recordarse del método de integrar eso. Entonces, de cómo integrar una función de este tipo. Si no me recuerdo, esto se hace por partes. Entonces, revisen eso. Si ustedes no se recuerdan, revisen cómo integrar por partes. Entonces, al final voy a obtener esta integral. X por e a la x menos e a la x más la constante. Entonces, esta integral, como les menciono, se realizó por partes. Entonces, de acá solo despejo e, es decir, mando este e a dividir y me va a quedar que y es igual. Vean, al dividir acá me va a quedar x menos 1 más c por e a la menos 1. Como el valor inicial me están dando que es 0,4, entonces sustituyo los valores. Vean, sustituyo en lugar de x 0 y en lugar de y 4. Y me queda que c es igual a 5. Y ahí encontré el valor inicial. No sé si hay preguntas. Si ustedes tienen dudas, bueno, la próxima semana podemos trabajar donde utilicemos el método de cuando tengamos el repaso. Si quieren, ahí les hago más detallado esta integral, cómo utilizar el método por partes. Pero yo creo que ustedes no tienen problemas en realizarlo. Esta es la solución del ejercicio A. No sé si hay preguntas, dudas. Entonces, ahí encontramos la solución particular, ya sustituyendo C, y ahí tenemos la solución del problema con valor inicial. Entonces, en el caso del C, siempre tenemos, vean, acá hay una función, ven, eso, si ustedes se revisan acá, y yo la abordo en un examen, por ejemplo, a mí me estuvieran evaluando, primero voy a ver si esta función es separable. Pero acá se me hace bien complicado separar esta función, si ustedes se fijan, ya que esta y está dividiendo todo eso, entonces no está tan fácil separarla. Si la separo, yo la resuelvo por separación. Entonces, si no puedo hacer eso, ustedes pueden tratar de buscar escribirla como las ecuaciones que estamos resolviendo, como ecuaciones exactas. Entonces, si ustedes se fijan,
¿Qué sucede si mando a multiplicar esto, este acá, y mando a multiplicar este acá? Multiplico en cruz y luego paso este, entonces tengo este arreglo. Y vean cómo resulta de aquí para acá. Como les mencioné, lo primero que haría es verificar si se puede separar. Yo sé que esta ecuación no sería tampoco lineal como las que estamos trabajando, pero sí va a ser de este tipo. Va a ser no homogéneo, como una ecuación exacta. Entonces, si ustedes revisan acá, solo se pasó esto a multiplicar al diferencial de y este a multiplicar al diferencial. El diferencial se pasó a multiplicar a todo esto. Siempre recordando el valor inicial. Entonces ya tengo la función m y ya tengo la función n. Y ya la voy a reverificar si es exacta. Vean, la función m sería coseno. Vean, aquí solo ha habido un pequeño cambio. Bueno, no sé, aquí ha habido un pequeño cambio de la función m y esta es la función n. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Si yo encuentro las parciales de m con respecto a y, me va a quedar menos 2xy, que sería esta parcial. Y la parcial de n con respecto a x me quedaría menos 2xy. Entonces acá en la solución, vean, esta solución tenemos que es exacta. Entonces, es el mismo proceso. Como les mencioné, no me voy a tener detalladamente. Entonces, porque lo importante es que ustedes reconozcan el proceso. Luego hacemos que la parcial de f va en esta. Vean, en esta ya no se iguala. En esta, el pequeño cambio que hay. Cuando ustedes ya vean que es exacta, ustedes saben que esto es n y esto es m. Entonces, vean acá. Voy a tomar la parcial de f con respecto a y. Pero ¿eso quién es? Si yo regreso, eso es esta parte, es n. Vean, no voy a tomar a m, voy a tomar a n. Y es lo que les menciono. Voy a tomar a n y voy a integrar. ¿Qué es lo que me aparece acá? Vean, si yo aplico la integral acá, voy a decir ahora, lo voy a colocar acá, f es igual a la integral de n. Pero n lo voy a derivar con respecto a y. Vean, anteriormente tomábamos que f era igual a la integral, aquí, la integral de ¿quién? De m y lo derivamos con respecto a y. Ahora vamos a tomar a n, ya que sabemos que la parcial de f con respecto a y es igual a n, esto es n. Entonces vamos a hacer, vean, la función f es igual a la integral de n con respecto a y. Vean, yo puedo tomar, como les menciono, a m o a y. Esto siempre se va a cumplir que f es igual, también es igual a la integral de m con respecto a x. Entonces, esto siempre se va a hacer cierto, pero en eso hay que tener bastante cuidado. Ahora, vamos a tomar a n como les mencioné y vamos a derivar con respecto a y. Entonces, ya que es la integral que está más sencilla. Entonces, si ustedes se fijan acá, f es igual a la integral de n. Entonces, voy a integrar esto. Entonces, x es constante. La integral de y es y al cuadrado sobre 2. Y la integral de y acá es también y al cuadrado sobre 2. Y x solo se escribe. Vean, aquí esta integral está sencilla. Más una función, ahora no le llamamos g de y, le vamos a llamar h de x. Vean, esta función h de x, si yo encuentro esta h de x, entonces si yo la encuentro, entonces significa que ya resolví la ecuación diferencial. Entonces recuérdense ahora que ahora debo encontrar la parcial de f con respecto a x. ¿Qué es esto? Y esto es, ¿quién? M. Entonces hago la parcial de f con respecto a x, que esto sería menos x por y al cuadrado menos h, que es la derivada de esta función con respecto a x. Esto se hace 0 por ser constante. Solo me quedaría acá, bajo este 2, perdón, como es con respecto a x, bajo este 2 y me queda x. Y acá me queda 2 sobre 2, ya se me elimina y me va a quedar menos x por y al cuadrado, que es la derivada de esta parte. Más h', que es igual al coseno de x por seno de x menos x al cuadrado. Ustedes se fijan que se elimina esta parte. Entonces,
ya me va a quedar que esto es igual. Ahora integro esto para encontrar h. Vean, acá como les menciono, acá solo es integrar esto. Y acá también el trabajo, lo que ustedes vieron en la materia de cálculo integral, como integrar coseno de x por seno de x. Eso también se realiza por partes, esta integral, para encontrar h. Entonces, acá el trabajo está en realizar esta integración, que también ya está dada, y eso es igual al seno cuadrado de x sobre 2 más una constante. Si ustedes la realizan, esta función por partes, ahí van a encontrar que es esta parte que está acá. O en tablas ustedes las pueden encontrar. Entonces, hasta ahí encontré h, entonces sustituyo. Vean, sustituyo h en la función f mayúscula, y la siempre es igual a 0. Entonces, ahora ya sabemos que si yo utilizo el valor inicial, ven acá ya tengo una solución implícita. ¿Qué es lo que hice? Multipliqué todo por 2 y este c, y acá coloqué c. Entonces, vean, multiplicar todo por 2 se me elimina acá y siempre es igual a una constante c. Entonces, ¿esta constante cuánto va a valer? Como sabemos que, según lo que me dijeron, que si x vale 0, entonces y vale 2. Esta es la condición inicial. Entonces, sustituyendo el valor de x, acá sería 0, y esto seno de 0 es 0. Entonces, esto se me elimina y me va a quedar 2 al cuadrado. Entonces, c me queda que es igual a 4. Entonces, sustituyéndolo acá, me quedaría esta función más 4. Y ahí quedaría la solución de la función. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas, preguntas. Vean, sí, yo creo que nos va a alcanzar el tiempo para resolver el último. Vean, como les menciono, quizás si ustedes tienen duda, podemos abordar estos mismos ejercicios en la semana de repaso que nos hagamos. Ya recuerden que ya que el parcial 1 viene de unidad 1, 2 y 3, de las tutorías, 3 tutorías. Entonces, veamos este ejercicio, y este ejercicio está bastante interesante, que es ya para ir terminando. El ejercicio me dice que la diferencial de y con respecto a x más y, si ustedes se fijan, esta es una ecuación lineal. Pero me dan la condición inicial que y sub 0 es igual a 0. Y también me dicen donde f es seccionada o por partes. Esta es una función seccionada. Entonces dice que de x de 0 a 1 es 1, la función f. Ahora, es 0 si x es mayor que 1. Entonces hay que resolver esta ecuación diferencial donde f, esta función, es seccionada. Entonces, para resolver una función diferencial de ese tipo, cuando tenemos una función seccionada, vamos a tener esto. Vamos a analizarla por secciones, por intervalos. Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a primero analizarla de 0 a 1. Entonces, la vamos a resolver. Vamos a sustituir como de 0 a 1 es 1. Entonces, en lugar de f voy a colocar 1. Si ustedes se fijan, esta función es separable. Entonces, si yo paso la y al otro lado y luego paso 1 menos y a dividir, y este de x allá, entonces la puedo resolver por el método separable. O también la pueden resolver por el método de ecuación lineal, de PD encontrando el factor integrante, multiplicando, ahí como les resulte más fácil. Entonces, en este caso, como la ecuación es separable, se puede separar, entonces voy a tener que la integral del diferencial de y sobre 1 menos y, esta integral, es igual a la integral de x. Entonces, si ustedes resuelven esta integración, recuérdense que aquí 1 sobre y la hago por sustitución, y al final voy a obtener, y despejando y, vamos a obtener esto. Ven, como les mencioné, ya no me voy a abordar mucho porque esto es lo que trabajamos en la unidad 1. Lo importante es encontrar la solución de la ecuación lineal. Perdón, de esta ecuación diferencial, que es separable. Entonces ya vamos a llegar a esta con la condición inicial. Recuérdense esta. Ahora, como tenemos que el valor inicial es 0, 0,0, entonces sustituyendo acá me quedaría 0. E a la 0 sería 1, entonces 1 menos c. Entonces va a quedar que c es igual a 1. Entonces ya voy a tener la solución. Y
es igual a 1 menos e a la menos x. Esto es cuando la función esté entre x esté entre 0 y 1. Vean, hasta allí todo está bien. Ya resolví para esa parte. Ahora, como me dan un valor inicial, yo necesito encontrar otro valor inicial. Y esto quizás es un poquito agregado. Ahora, para que la función sea continua, porque debe de ser continua la función f, ese es un requisito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar, vean, la solución que encontré. Esta solución que encontré, voy a evaluar para x igual a 1. Y es lo que está acá, vean. Si y de x 1, evalúo en la ecuación diferencial, en la solución de la ecuación diferencial, me queda 1 por e a la menos 1, que es igual a esto. Este va a ser mi nuevo valor inicial, es decir, voy a tener que el valor inicial va a ser igual a, aquí lo voy a colocar, mi nuevo valor inicial para que sea constante va a ser igual a y de 1 igual a 1 menos 1 sobre e. Este es mi nuevo valor inicial, ya no es y de 0 igual a 0. ¿Para qué hago eso? Para ahora analizarla para x mayor o igual que 1. Encuentro el valor inicial, vean, que es 1 más 1 sobre e. Entonces, si x es mayor o igual que 1, sabemos que la función, voy a regresar a la función, si x es mayor que 1, entonces aquí es 0. F, entonces aquí va a ser 0. Entonces es lo que tengo acá. Como es 0 y pase la y al otro lado, entonces me va a quedar que el diferencial de y de x es igual a menos y. Y esto es separable. Entonces, si ustedes se fijan, me queda que es el diferencial de y. Aquí es y, este no es el diferencial. Ahí ustedes olvídense. Ahora resuelvo esta que es logaritmo y me queda esta y. Si ustedes se fijan, al resolver esta ecuación diferencial me queda que y es igual a c por e a la menos x. Entonces, usando la condición inicial, la que encontré, la nueva condición inicial, que es y de 1 igual a 1 menos 1 sobre e, ahora sustituyo para encontrar esta c. Entonces digo, en lugar de y coloco 1 menos 1 sobre e, igual en lugar de x voy a colocar 1 y vean ahí despejo a c. Y c al final voy a encontrar aquí, si no aparece, vean acá despejo c, entonces me va a quedar que c va a ser igual a e menos 1. E menos 1. Con el nuevo valor inicial que yo acabo de usar. Entonces, permítanme, no sé si alguien levantó la mano. Bueno, vamos a continuar ya para ir terminando. Vean, como les mencionaba, habíamos encontrado el valor inicial. Vean, el C con el nuevo valor inicial. Ahora cuando estábamos analizando para x mayor que 1. Entonces ya vamos a sustituir C, que es e menos 1, y nos va a quedar que es esto. Entonces, como les repito, voy a repetir este ejercicio en repaso, lo voy a explicar más detalladamente, por si a ustedes les ha quedado duda y recordar, porque como les menciono, un ejercicio de estos viene en el parcial. Con seguridad les digo que va a venir. Entonces, luego ya terminamos. Vean, las soluciones también salieron seccionadas de la ecuación diferencial. Vean, cuando x se mueve entre 0 y 1 es 1 menos e a la menos x, que fue cuando encontramos la solución. Y cuando x es mayor que 1, encontramos la siguiente solución. Y ahí termina el problema. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas que ustedes tengan. Porque si no, llegaríamos hasta acá. Y hasta acá terminaríamos con la unidad número 2. Licenciado, Ajá. no sé si nos va a compartir esta presentación porque hubieron partes que no las logré copiar porque íbamos bastante rápido. Y como también la grabación, si ustedes se fijan, yo la subo a YouTube y ahí pueden verla. Ahí pueden ver ustedes más detenidamente la explicación. Porque la grabación yo se las comparto y la grabación siempre ahí está. Ok, gracias. Ajá, sí, las grabaciones de las tutorías y tutorías de repaso ahí están para que ustedes vayan viéndolo un poquito más detenido. Entonces, y vayan viendo, si ustedes tienen dudas para la de repaso, ustedes allí me pueden hacer las dudas. Entonces,
Como les menciono, la grabación allí va a estar. Igual ahí queda en los comentarios, ahí queda la grabación. Ustedes ahí pueden ver el video que se forma, ya que siempre se graba. Entonces, no sé si hay otra duda que ustedes tengan. Vean, si no, nos vamos a quedar hasta acá. Tenemos 10 minutos para que ustedes vayan a descansar. Ahorita vayan a tomarse un relax, porque para los que llevan teoría de números, seguimos a las 10. Entonces, Licenciado, y como que ajá. hay una evaluación para ahora. Fíjese que vaya, eso estaba observando yo que le preguntaron al ingeniero, pero según tengo entendido, se va a pasar para el próximo sábado, porque como se corrieron las semanas que no se tuvieron actividades, ¿verdad? Entonces fueron 2 semanas de desfase. Entonces, si ustedes todas las actividades se desfasaron ese tiempo. Entonces, si ahorita se le ha preguntado a él, pero no ha respondido el ingeniero, que es el coordinador. Y entonces, espero que sí lo traslade para el próximo sábado. Ah, vaya, está bien. Y esa autoevaluación, ¿verdad que es de la unidad 2? Sí, correcto, es de esto. Por eso les digo, las autoevaluaciones van tutoría, luego sigue en la siguiente, en la semana sigue la autoevaluación. Entonces, de esta tutoría que acabamos de tener. Y sí, no hay problema, yo igual les puedo compartir la presentación. Voy a ver si se las comparto hoy o mañana, para que ustedes las tengan. Y como les menciono, el video de grabación allí va a aparecer en plataforma el link para que ustedes lo puedan ver. Entonces, con esto, no sé si tienen otra pregunta o duda que ustedes tengan. Si no, hasta aquí terminaríamos y nos vamos a ver dentro de, bueno, la siguiente tutoría de repaso que tenemos es siempre una previa y siempre vamos a estar trabajando de esta manera. Vamos a repasar un poco la unidad 2 y voy a introducir la unidad número 3. No sé si tienen otra duda o si les parece la manera que vamos trabajando. Vean, como labor del ingeniero es bastante tranquilo. Entonces, no hay mayor problema. Y si no les mando, porque se me olvida la presentación, escríbanme al correo y díganme, link, mándenme porfa, pero al correo, mándenme porfa la presentación y yo con gusto se las voy a mandar. Entonces, no sé si hay otra duda o pregunta. Entonces, si no, como les menciono, hasta aquí terminaríamos con la tutoría número 2. Entonces, esto sería todo de mi parte. Como les menciono, ahí hay que trabajar, hay que ver los métodos, hay que tratar de practicarlos y desarrollar las tareas. Y la autoevaluación es de la tutoría 1. Entonces, con eso terminaríamos. Los que van en teoría, nos vemos dentro de unos minutos. Cuídense y que tengan feliz fin de semana.